Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenos depende de lo que estéis viendo y de qué hora sea cuando estéis viendo esto. Y bienvenidos de nuevo a la Cueva del Pícaro, a Historia Estadio y a nuestro repaso de la historia. En estos momentos seguimos aún con la historia antigua, ¿vale? Comentaros hoy antes de empezar que como esto se va guiando un poco y se va haciendo cada vez más complejo, he cambiado la descripción de todos los vídeos para que ponga exactamente qué contienen y he creado una etiqueta, una publicación en nuestra página de Facebook, que la tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Donde va a haber un índice que voy a ir actualizando exactamente con qué contiene cada capítulo, ¿vale? Para que ni os perdáis vosotros ni me pierda yo, que va siendo complicado seguirme la pista a mí mismo. Pero bueno, hoy vamos a continuar donde lo dejamos y además vamos a incorporar a dos civilizaciones nuevas, ¿vale? Seguiremos con Egipto y seguiremos con Mesopotamia, pero además vamos a hablar de los fenicios y por primera vez en Historia Estadio vamos a dar el salto al otro lado del charco y vamos a ver de civilización, una de las primeras civilizaciones precolombinas. Así que nada, bueno, pues sin más dilación, empezamos con ellos. Vamos con los Olmecas. Y es que como no solo de Próximo Oriente vive el hombre, pues es hora de que echemos un ojo más allá del océano, ¿vale? Donde empiezan a aparecer en esta época las primeras culturas avanzadas de las que vamos a tener registros. Y que, oye, que también tienen su gracia y su misterio. La primera de ellas, la que vamos a ver hoy, se dio en lo que hoy es México, especialmente bueno, México y alrededores, y en Centroamérica, pero sobre todo en la península de Yucatán, ¿vale? Y vamos a ver que a partir del año 2000 antes de Cristo, pero sobre todo ya en el 1200, hacia el 1200 antes de Cristo, los primeros centros de la cultura olmeca van a comenzar a hacer su aparición, ¿vale? Estos olmecas van a ser considerados por muchos como la madre del resto de las culturas que van a aparecer en Centroamérica, ¿vale? Los olmecas se convierten en, pues eso, en la cultura más importante de la Mesoamérica del momento. Van a ocupar un espacio que va a ir desde Jalisco, en México, a Costa Rica, ¿vale? Eh, demostrar esta expansión con documentos arqueológicos, con hallazgos arqueológicos, pero su origen va a estar en un área mucho más delimitada, ¿vale? En el istmo de Tehuantepec, en México, entre los ríos Papaloapan y Grijalba, ¿vale? Tenemos otra vez esta conexión de las primeras civilizaciones con los ríos. En este caso no son en el Tigris y el Éufrates, sino el Papaloapan y el Grijalba, pero finalmente en un espacio muy distinto son dos ríos que tienen un proceso parecido con inundaciones anuales, etcétera, ¿vale? Lo que ocurre es que en lugar de estar en mitad de una meseta o de una planicie, ¿vale? Como es el caso o incluso de tierras casi desérticas, como es el caso de los ríos que van a conformar a Mesopotamia, ¿vale? En el Papaloapan y el Grijalba lo que cierran, o lo que están en la tierra en la que se encuentran, es una región completamente selvática, ¿vale? Ocupada por animales de tipo jaguares, tapires, serpientes, aves del paraíso, ¿vale? De este tipo de cosas que de las que he dicho, pues, los tapires muy monos, las aves de paraíso muy bonitas, pero el resto de los animales que en la zona más que nada te pueden matar con mirarte, ¿vale? Ya hablaremos de esto especialmente cuando lleguemos a los mayas, que tenía mi profesor de cultura maya nos contaba anécdotas bastante terroríficas sobre lo que era una expedición a Yucatán, ¿vale? Al Mayab. Pero bueno, que todavía estamos con los Olmecas. Lo dejamos para más adelante, ¿vale? En esta región de la que os he hablado, entre los ríos Papaloapan y Grijalba, en esta zona central o cuna de los Olmecas, de la cultura olmeca, se va a encontrar el yacimiento olmeca más antiguo, el que nosotros llamamos San Lorenzo. Vale, evidentemente todo lo que vamos a ver con nombres de santos es nuestra forma de llamarlos, no, ellos no lo llamaban así, no sabemos cuál sería el nombre olmeca de este yacimiento, ¿vale? Y San Lorenzo
va a reunir tres centros habitacionales, tres etapas de habitación, desarrolladas entre 1500 y 900 antes de Cristo. Aquí en San Lorenzo, por ejemplo, vamos a encontrar una gran obra de arquitectura, una plataforma sobre la que se va a situar la población, que se alza por encima de la selva circundante, ¿vale? Y es que estos olmecas van a ser grandes trabajadores, sobre todo de la piedra. Aquí en San Lorenzo, en esta ciudad, por llamarla de alguna forma, de la que estamos hablando, van a aparecer casi 50 esculturas. Muchas de ellas, o entre ellas, las grandes cabezas de piedra que dan fama a la cultura olmeca. Y que además, si ya vistas así parecen épicas, o sea, es una construcción dura y muy trabajada, eh, da más sensación todavía de excepcionalidad si nos ponemos a pensar que cerca de San Lorenzo no hay ningún yacimiento de piedra. Vale, es decir, sabemos que los yacimientos de piedra de los que se conseguían, de los que se obtenían las rocas en las que se tallaban esas estatuas de San Lorenzo están a unos 100 kilómetros, ¿vale? De esta zona y que por lo tanto habría que llevarlas desde el punto de origen, desde la cantera, por así decirlo, de origen, hasta San Lorenzo, atravesando 100 kilómetros de selva virgen, ¿vale? Evidentemente esto solo se pudo hacer con ayuda de los extraterrestres. No hay otra alternativa ni otra solución. O sí, que es lo más seguro. ¿Vale? Bueno, pues el segundo punto de habitación olmeca que tenemos, además de San Lorenzo, va a ser la venta. En este caso estuvo habitado entre el 1250 a.C. y el 400 aproximadamente, ¿vale? Y es donde se ha encontrado, si San Lorenzo es su origen, en la venta va a estar el centro de habitación más importante de la cultura olmeca, a unos 15 kilómetros del Golfo de México, en el actual municipio de Tabasco. Aquí los olmecas construirían la ciudad original o el espacio habitable original de la venta en una isla en el centro de los pantanos del río formados por el paso del río Tonalá en esta zona. Ya veremos que más adelante también los mexicas construirán Tenochtitlan en una isla en el centro de una zona pantanosa. Vale, pero bueno, la venta se construiría en una islita en el corazón, entre los pantanos estos del río Tonalá, pero llegaría a tener hasta 200 hectáreas de extensión con el paso del tiempo. Esto mucho más adelante, evidentemente. Y aquí en la venta es donde vamos a encontrar la primera pirámide mexicana, o bueno, centroamericana, vamos a decir, ¿vale? La primera pirámide mesoamericana, creo que es el término más correcto. Bueno, mesoamericana y de América en general, ¿vale? Una pirámide de planta redondeada, ¿vale? Aproximadamente, realizada con barro apisonado y de planta más o menos redondeada. Vamos, que casi más que pirámides como un cono. Pero bueno, ya ese un tipo de construcción que vamos a ver que evolucionará en las futuras pirámides mayas, aztecas, etcétera. ¿Vale? A nivel cultural, los olmecas se van a considerar antepasados directos de muchas culturas mesoamericanas, como los mayas, por ejemplo, y de los que no las consideran antepasados directos, como es el caso de los aztecas, sí que se van a ver muy influenciados por lo que quedó de la cultura olmeca, ¿vale? Que se van a convertir, como digo, en una especie de cultura madre en el pasado de la historia mesoamericana. Eh, ya en estos yacimientos olmecas vamos a encontrar algunos elementos que van a pervivir durante milenios realmente, ¿vale? En Mesoamérica. Vamos a encontrar, por ejemplo, el símbolo de la serpiente emplumada, que posteriormente se convertirá en el dios Cuculcán de los mayas o en el Quetzalcóatl de los aztecas, ¿vale? Vamos a encontrar imágenes como el jaguar, el dios de la lluvia, el hombre del maíz, ¿vale? Los olmecas incluso sabemos que van a desarrollar un calendario y su propia escritura, aunque esto va a ser más adelante, ¿vale? Hace 300 antes de Cristo, o al menos es lo que nos ha llegado a nosotros. Como he dicho, fueron hábiles escultores de piedra, trazaron líneas comerciales por toda Mesoamérica, se centraron económicamente hablando
en el cultivo del maíz, de los frijoles, de la calabaza, del cacao, maravillado, del cacao normal, ¿vale? Y además van a utilizar el jade, el cristal de roca, la obsidiana. Y, ojo, van a ser el primer pueblo en utilizar el petróleo, ¿vale? Ellos lo llamaban chapopote. Salen unos pequeños hilitos, hay 4 en concreto, los que se han visto, 4 regueros, me dicen regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Deben salir de algunas de las grietas unos hilos. Manda huevos. En fin, sí, eran como unos hilillos de plasteína que obtenían de la superficie de los puntos, de los pantanos, de la zona de las masas de agua, ya que en esta zona, en aquel momento, el petróleo estaba a nivel del suelo. Este chapopote se utilizaba pues como pegamento, como recubrimiento de diversas materias, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir hablando de los olmecas pues más adelante, cuando hablamos del final de la cultura olmeca y del principio de los mayas, ¿vale? Pero ahora, de momento, volvemos al Mediterráneo y vamos a hablar de los fenicios. Y es que aunque en su momento ya hablamos de Biblios, de la ciudad-estado de Biblios, es hora de ampliar el área y echar un ojo a los que fueron los más grandes comerciantes del Mediterráneo antiguo, los fenicios, ¿vale? Su territorio ocupaba una franja muy estrecha de costa de lo que se llamaba Canaán, ¿vale? Que ya sabemos lo que es, pero bueno, repito otra vez, la zona formada por lo que hoy es Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Siria, ¿vale? Y era una franja, los fenicios en concreto ocupaban una franja muy estrecha de la costa, ¿vale? Con solo unos 40 kilómetros de ancho, ¿vale? Desde el mar hasta el interior, el dominio fenicio era de 40 kilómetros, ¿vale? Y vamos a encontrarnos con que era un litoral de suelo montañoso y poco apto para la agricultura. ¿Qué va a obligar esto a los fenicios? ¿O cómo va a condicionar esta, esta geología a los fenicios? Pues que no les va a quedar más remedio que orientarse hacia el mar, hacia el otro lado, ¿vale? Hacia el mar y hacia el comercio, como forma de vida, ya que la agricultura es prácticamente imposible, ¿vale? Los fenicios construyeron diversas ciudades-estado y van a construirlas además de forma que cubren, con un propósito, van a cubrir la navegación de cabotaje de su zona del Mediterráneo, ¿vale? Aquí aparecen ciudades como Acre, Tiro, Sidón, la ya conocida Biblios o Ugarit, ¿vale? Que se van a convertir en una encrucijada entre Oriente y Occidente, ¿vale? Los fenicios se llamaban a sí mismos cananeos. Fenicios es el nombre que les darían más adelante los griegos y que se iban a llamar Phoeniki, que significa púrpura o rojizo en griego. ¿Vale? Y se va a deber al tinte que utilizaban los fenicios para sus ropas. ¿Vale? Un tinte rojo que se extraía de un insecto, de un tipo de cochinilla, ¿vale? Y que va a marcar pues su nombre y así les van a conocer en todo el Mediterráneo. Toda esta importancia económica de la región de Fenicia, sus contactos comerciales, su situación privilegiada entre Oriente y Occidente, su acceso a determinados recursos naturales como la madera, pues van a hacer que efectivamente terminen siendo no solo un objetivo económico, sino un objetivo político y militar. Hubo muchas culturas que han luchado en la zona de lo que hoy es Fenicia, ¿vale? En el actual Líbano, por lo que apenas tenemos pues sustrato arqueológico, ¿vale? Para saber cómo era o qué había en el mundo fenicio. Sí sabemos, por ejemplo, que se creó un alfabeto que además es el alfabeto madre del resto de los alfabetos occidentales, ¿vale? De ahí van a terminar evolucionando el alfabeto griego que conocemos, el alfabeto hebreo, ¿vale? Pues todo esto. ¿Vale? Crearon un alfabeto y fueron grandes navegantes y grandes constructores de barcos. Esta tierra que les había tocado en Grecia y que no era apropiada para el cultivo, sí lo era, y lo era y mucho, para los bosques, para los grandes bosques, sobre todo de cedros, los famosos cedros de Líbano, que se iban a permitir mantener grandes flotas, ¿vale? Con las que recorrían el Mediterráneo. Y esta forma de navegar, esta idea de la navegación
y de dar refugio a sus barcos, les va a llevar a fundar sus colonias o a colonizar el Mediterráneo, creando puertos o factorías en las que sus barcos, sus pilotos, sus navegantes, van a poder atracar todas las noches. Es decir, la distancia entre una ciudad fenicia, una colonia fenicia y otra, es la distancia que un barco fenicio podía recorrer durante un día para pasar allí la noche. Sabemos, hoy está perfectamente comprobado que los navegantes fenicios no se atenían en todos los casos a esta circunstancia, es decir, se practicaba el cabotaje, pero no de noche a noche, no era tan, ya se conocía lo suficiente el Mediterráneo como para poder saltarte un par de puertos, ¿vale? Sin perderte y morir, ¿vale? Pero bueno, eh, esto llevó a la construcción de estas colonias, pero van a ser siempre colonias muy superficiales. No tengamos en mente el concepto que tenemos actualmente o que hemos mantenido y que sé que nos ha llegado normalmente de colonización, que implica una conquista política o incluso militar. No. En el caso de los fenicios, sus colonias, sus factorías, siempre van a estar destinadas al comercio. Van a ser centros comerciales bien creados por ellos mismos o bien o sea, bien creados en ciudades que ya existen, ¿vale? Y nunca van a llegar a profundizar o a crear un mestizaje o a conquistar ninguno de estos territorios. Su interés es meramente comercial. Van a utilizarlos para comerciar, para comprar, para vender, ¿vale? Van a crear como grandes mercados a lo largo de todo el Mediterráneo y se van a crear pues por todo el Mediterráneo, o sea, ya no solo en la costa de Canaán, en lo que es la propia Fenicia, sino que vamos a encontrar colonias fenicias en la misma Memphis, por ejemplo, en Egipto, en Cádiz, en Tánger, en Útica, Tapso, en que es la Trípoli, Libia, o sea, en Trípoli, pero no la de Líbano, sino la de Libia, ¿vale? En África, en las islas, en Ibiza, en Sicilia, en Cerdeña, en Malta, en Chipre, ¿vale? Todos estos lugares van a ser objetivo y van a ser objeto de colonización fenicia. Evidentemente, la colonia fenicia más famosa será Cartago, pero a esto le queda todavía un poquito. ¿Vale? Ya hablaremos de la fundación de Cartago cuando llegue su momento. Cartago en el actual Túnez. Bueno, los fenicios adoraban, como ciudades independientes que eran y como espíritus políticos independientes, vamos a decirlo así, adoraban a diferentes dioses dependiendo de qué ciudad estemos hablando. Aunque hubo algunos de ellos que alcanzaron suficiente importancia como para ser considerados dioses genéricos o generales de la cultura fenicia. Así, por ejemplo, tenemos a Astarte, que va a ser es la patrona de la ciudad fenicia de Sidón, y se va a convertir en la diosa de la fertilidad, de la guerra y de los navegantes. Se va a asociar en este sincretismo mediterráneo, se va a terminar asociando con diosas como Afrodita, Isis o la Ishtar de los babilonios, ¿vale? Otro dios muy importante para los fenicios va a ser Baal, ¿vale? Baal significa simplemente señor, ¿vale? Quizá es un dios o quizás sean muchos a los que se llama y que se han unido unificando con el tiempo como Baal, ¿vale? Es un dios solar, va a tener mucha influencia entre los fenicios, pero también entre otros pueblos de la región, como los caldeos, los babilonios o los filisteos, ¿vale? De hecho, en la Biblia, cada vez que alguien le da la espalda a Yahvé, se vuelven automáticamente siempre hacia Baal, ¿vale? Ese becerro de oro de que se habla, por ejemplo, en el Éxodo, bueno, pues es Baal, ¿vale? Dagón, por ejemplo, fue una especie de dios marino con cuerpo de medio de pez, ¿vale? Pero que de alguna manera también se convierte en el patrón de la agricultura. Y por cierto, para aquellos que hayáis visto el vídeo de Lovecraft o seáis seguidores de Lovecraft, este dragón es un dios del mar, no, pero no es no es un dios de los profundos, ni es monstruoso, ni nada de todo esto, ni quiere destruir el mundo, ni sirve a Cthulhu, que sepamos. ¿Vale? Pero bueno, y un dios muy importante y especialmente llamativo para nosotros en la península, en España, va a ser Melkart. ¿Vale? Melkart es el equivalente fenicio, por así decirlo, del Heracles griego, de Hércules. ¿Vale? O son dioses que se van a unir, se van a sincretizar. ¿Vale?
Melkart tiene su origen en la ciudad de Tiro, ¿vale? Es un dios de la naturaleza, de la vegetación, del renacimiento, ¿vale? De paso de estaciones, y se va a convertir en el dios de la colonización. Va a ser el patrón de estos colonos fenicios, ¿vale? Y tuvo mucho peso en la península, porque aquí se construyeron varios templos. Uno muy importante fue de la ciudad de, bueno, la población de Sancti Petri, ¿vale? Y otro aún más importante, va a estar en Gibraltar, en el Peñón, ¿vale? Y de hecho, será este templo el que dará su nombre a las columnas de Melkart, que eran como originalmente se llamaban las que luego fueron en tiempos de colonias griegas, las columnas de Hércules, ¿vale? Pues, la separación que hay entre España y África, entre España y Marruecos, ¿vale? Eh, y lo dicho, con el paso del tiempo, pues los fenicios terminarán fundando su ciudad su colonia más importante, Cartago, en el actual Túnez. Pero para esto aún quedan unos añitos y vamos a meternos un poco en terreno mesopotámico. Vamos a hablar de asirios y babilonios. Vale, en Mesopotamia habíamos dejado a los asirios empezando a repartir pana. Vale, a partir de la pana, a pim pam, esto para mí, esto para ti, casi todo mejor para mí, ¿vale? Y en el año 1244 a.C., el hijo del rey asirio, del rey de Asiria, Salmanasar I, Tukulti-Ninurta, se va a convertir en el nuevo rey. Como nosotros tenemos confianza con él y nos ha dicho que sí, le vamos a llamar Tukulti, ¿vale? Para abreviar. Si recordáis, el padre de Tukulti, Salmanasar, pues había acabado regular con los hititas, ¿vale? Después de que Salmanasar I acabara con el reino de Mitanni, derrotando incluso a los hititas que habían ido a ayudar a los Mitanni para impedirlo, ¿vale? Y el gobierno de Tukulti va a continuar con estas confrontaciones con los hititas. Una de las primeras acciones de Tukulti como rey de Asiria va a ser decidir que va a anexionar al imperio asirio una región llamada Niria, ¿vale? Cerca del lago Van, en lo que hoy es Turquía, y que contaba en su momento con unas minas bastante importantes, bastante guays, ¿no? Y a Tukulti se antojó que quería tener las minas para Siria, porque sí, porque él lo valía. Tampoco hay que buscar muchas más explicaciones. Quería las minas y fue a por ellas, ¿vale? Aunque estas minas, aunque esta tierra de Niria no era de dominio hitita, Tukulti, de buen rollo, ¿vale? Avisó al rey hitita, Tudailla IV, de que iba para allá, ¿no? De que iba, pero ojo, que voy para Nidia, pero que no voy a enfrentarme contigo, que voy a conquistar a ellos, ¿vale? Pero Tukulti no se creyó, perdón, Tudailla IV y rey hitita no se creyó mucho estos planes de Tukulti y pues ya ido muy parda, ya ido muy gorda, ¿vale? Porque envió un ejército para impedir que los asirios se hicieran con Niria. Y salieron trasquiladísimos. Los asirios les dieron una paliza, una derrota gordísima. ¿Vale? De hecho, se cree que un golpe de estado que sucedió entre los hititas y cuyo objetivo era Tudailla IV vino provocado precisamente por la derrota de Nidia. ¿Vale? Pero bueno, Tudailla IV sorteó con bastante habilidad y no perdió el poder. Pero podría haber ocurrido. ¿Vale? O sea, hubo elementos de la corte hitita que quisieron apartarle para castigarle por la derrota de Nidia. Por supuesto, los asirios se salieron con la suya, conquistaron Nidia, dieron una paliza a los hititas y los mandaron de vuelta a casa con el rabo entre las piernas. Pero Tukulti no pudo sacar mucho más jugo de esta situación, ya que, aunque había medio resuelto sus asuntos en la parte norte de Asiria, se estaban levantando ampollas, por así decirlo, en el sur, en Babilonia. Si recordáis, hace ya tiempo, en los tiempos de Asurubáid I, habían surgido problemas entre Asiria y la Babilonia de los casitas, ¿vale? Cuando se programó la boda entre el heredero del trono de Babilonia y la hija de Asurubáid I. La facción casita de Babilonia había terminado asesinando al novio, lo que provocó que Asurubáid atacara a Babilonia, la pudiera incluso dominar, ¿vale? Y colocarse frente a Babilonia un rey títere, babilonio pero títere, afecto a Siria, que terminó saliendo de rebelde, ¿vale? Y que se había vuelto contra él
¿vale? Y estos, pues había seguido pasando el conflicto entre Asiria y Babilonia seguía abierto, va a seguir abierto mucho tiempo. Y en los tiempos de Tukulti, la cosa no se ha enfriado, ¿vale? Y de hecho, el rey de Babilonia, Castillash IV, había. El nombre me mola mogollón, Castillash, así con muchas H's. Mola. Castillash IV había aprovechado para. Pues que los hititas y los asirios estaban a hostias en el norte, para tomar algunos dominios del sur de Asiria. Que no sé si el nombre mola mucho, pero hoy debía ser medio bobo. Porque sabes que al final este señor va a terminar volviendo, ¿sabes? Y te las va a dar, pero vamos, todas juntas. Y así ocurrió, ¿eh? Cabreado por lo que estaba ocurriendo en el sur, Tukulti bajó desde sus. Dejó cerrado el tema con los hititas en el norte, bajó hacia el sur, recuperó todo aquello que Babilonia había quitado y además continuó hacia adelante. O sea, ya puesto, siguió hacia adelante y llegó hasta la propia Babilonia, ¿vale? Arrasó con la dinastía casita que había en ese momento y puso al frente de Babilonia títeres propios, asirios, esta vez, ¿vale? No buscó entre los babilonios, sino que plantó gobernadores asirios, ¿vale? Y saqueó la ciudad, pero la saqueó a base de bien, ¿vale? De hecho, pues se llevó tantas cosas que se pudo permitir la construcción de una nueva ciudad, ¿vale? Para él, de su propia capital. Siguiendo el ejemplo que hemos visto de otros reyes, como Ramsés, que había llamado a su ciudad Pi Ramsés, pues Tukulti llamó a la suya Kar Tukulti Ninurta, ¿vale? Es decir, la ciudad de Tukulti Ninurta. No se lo buscó mucho, daba muchas hostias, pero creativo o justo, ¿vale? Original no era. Y además, en este saqueo, los asirios se llevaron muchos documentos y tablillas de Babilonia, ¿vale? Se lo llevaron a Nínive o a Ashur. Y de hecho, entre otras cosas, robaron la propia estatua de dios Marduk, ¿vale? De dios babilonio Marduk, que se va a trasladar a Asur. Ojo, detalle. Gran parte de lo que sabemos de Mesopotamia, de los documentos que nos han llegado, es gracias a este saqueo. ¿Vale? Y es que parte de estos documentos se llevaron a Nínive, a la ciudad de Nínive, y se guardaron allí. En la ciudad de Nínive hubo un incendio en un momento determinado y estas tablillas se cocieron, ¿vale? Tener en cuenta lo que bueno, esta escritura cuneiforme se grababa en tablillas de barro y muchas veces no se conservaba, o se rompía o era barro sin cocer, ¿vale? Con lo cual se borraba y se volvía a escribir. Sin embargo, este incendio que coció el barro hizo que esta documentación fuera más longeva y es gran parte de la documentación que nos ha llegado a nosotros, ¿vale? Procedente de la biblioteca de Nínive. Y llegó gracias, como os digo, a ese incendio, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Tukulti llega a Babilonia, se lleva los tesoros, se lleva documentación, se lleva la propia estatua de Marduk, ¿vale? Y se funda su capital, se funda su city, su chalet gigantesco, en Kar Tukulti Ninurta, ¿vale? Eh, Además de crear Kartukulti Ninurta, pues utilizó el dinero del fondo de Babilonia, el dinero que había obtenido para mejorar pues Asur o Nínive, ¿vale? Las grandes ciudades de los asirios. Y además, ya puesto, ya que estaba, conquistó Elam, ¿vale? De la que hemos hablado alguna vez y de la que volveremos a hablar más en profundidad un poquito la semana que viene, que está en el actual Irán, ¿vale? Pero las acciones de Tukulti no le gustaron realmente a todo el mundo. Hay que entender que Babilonia había llegado a convertirse en una especie de lugar sagrado, en un punto de referencia, religioso, si no político, ¿vale? Y Tukulti lo había profanado con su saqueo, de hecho no había respetado los templos, como he dicho, por ejemplo, llevándose la estatua de Marduk. Los propios hijos de rey terminarían volviéndose contra él, ¿vale? Y en 1206, de hecho, Tukulti moriría asesinado por sus propios hijos después de un tiempo de asedio en Kartukulti-Ninurta, ¿vale? Su hijo, uno de sus hijos, Nasur, espérate, que este tiene tira. Asur-Nadin-Apli fue su sucesor, ¿vale? Y parece ser que este Asur-Nadin-Apli pues fue bastante inútil. Tardó 3 años en desbaratar todo el imperio que su padre había culminado, ¿vale? Bajo su gobierno, Asiria se convirtió en una tierra conflictiva y que además incluso perdió de nuevo Babilonia,
donde regresaron en los casitas, que es que no se iban ni con agua caliente. Y de hecho, además, por primera vez en mucho tiempo, los reyes de Asiria van a tener que emprender políticas de defensa, no de conquista, ya que los movimientos de los pueblos del mar, que vamos a ver enseguida, van a provocar que pueblos como los arameos, que aparecen así nombrados por primera vez ahora, pero que realmente o es un pueblo muy parecido a los cananeos o son estos mismos cananeos con otro nombre, eh, movidos por la aparición de los pueblos del mar, van a presionar a su vez las fronteras del imperio asirio. Pero bueno, vamos a hablar concretamente y vamos a ver qué sabemos de los pueblos del mar y de cómo afectaron, y vamos a ver sobre, pues desde el punto de vista de la civilización que mejor los combatió y que mejor los analizó, que es, por supuesto, Egipto. Así que Egipto y los pueblos del mar. Y es que después de la decadencia de la dinastía decimonovena, de la decimonovena dinastía, que ya habíamos comentado en el episodio anterior, va a ser un familiar lejano de Ramsés II, procedente de Pi-Ramsés, el Sefnacht, que también tiene otro nombre que me parece súper molón, este es Sefnacht, quien se convertirá en el primer faraón de la vigésima dinastía, ¿vale? Que sustituirá a la última reina de la decimonovena, a Tausert, cuyo dominio parece ser que nunca llegó a pasar del Alto Egipto, ¿vale? Sefnacht consiguió poner en paz a un Egipto que comenzaba a bullir, ¿vale? Y volvió a hacer la acción más habitual de estos faraones que llegan para evitar el caos político siguiente, que es asociar al trono a su hijo. Lo llamó Ramsés. Y a la muerte de su padre, de Sefnacht, subiría al trono como Ramsés III, y que va a ser el faraón más importante de la vigésima dinastía. Que de hecho, todos los faraones de la vigésima, todos salvo Sefnacht, salvo su fundador, se van a llamar Ramsés. De Ramsés III a Ramsés XI. ¿Vale? Van a ser los faraones de la dinastía, de la vigésima dinastía. Ramsés III, que va a ser nuestro prota, nuestro guay, nuestro invitado estrella del día de hoy, gobernó entre el año 1184 y el 1153, son 30 años aproximadamente, ¿vale? Que lo van a convertir además en el último faraón importante de la época conocida como Imperio Nuevo Egipcio. A partir de Ramsés todo va a ir de culo y cuesta abajo. Eh, para luchar contra la corrupción administrativa de los últimos reyes de la decimonovena, pues Ramsés va a llevar a cabo un montón de profundas reformas administrativas. Va a dividir a los funcionarios en funcionarios palaciegos, provinciales, militares y trabajadores. Va a recuperar gran parte de los tributos provenientes de Asia, de Nubia, lo que va a permitir que se convierta de nuevo en un gran constructor, ¿vale? En un gran faraón constructor. Y va a reflotar la economía egipcia. Por supuesto, va a participar de nuevas reformas y de crecimiento de los templos de siempre, de Luxor y de Karnak, ¿vale? En Tebas. Va a crearse un templo funerario para él y un gran complejo administrativo, todos juntos, se hizo un dos en uno, ¿vale? Que se encuentra entre los mejores y mayores y mejor conservados de todo Egipto. En Medinet Habu, en árabe, el nombre egipcio era Yamet, ¿vale? También frente a Tebas. Pero lo que va a hacer Ramsés, que no se había hecho antes, Ramsés III, es fortificar estos templos. Va a fortificar Luxor, va a fortificar Tebas, va a fortificar su propio centro de Yamet, ¿vale? Cosa que no se había hecho nunca hasta este momento. Y que nos demuestra lo amenazado que se sentía Egipto por el exterior en estos momentos. Y esto va a ser así, va a producirse por la llegada de los llamados pueblos del mar, que van a aparecer en el octavo año del gobierno de Ramsés en Egipto. Ya habían aparecido antes, ¿vale? Ya habían tenido alguna intervención anterior, pero va a ser con Ramsés III o va a ser en el momento, en la vida de Ramsés III, donde se va a producir el gran ataque, la gran expansión de estos pueblos del mar. ¿Quiénes eran? Pues a día de hoy, 4000, casi 4000 años después, no crees que lo tenemos muy claro, ¿vale? Eh, sí que se asocia con que a causa de un brusco movimiento climático, de un cambio climático, producido por el deshielo de varios glaciares, que provocaría una subida del nivel del mar y fuertes tsunamis en el Peloponeso, donde se encontraban, por cierto, las ciudades micénicas que recordad que fueron destruidas y no sabemos muy bien tampoco cómo, hubo una serie de pueblos de la región que se lanzaron al mar y se vieron desplazados.
Y estos pueblos comenzarían a intentar conseguir nuevos hogares, nuevas patrias, a conquistar, a asimilar, a absorber, ¿vale? Y que además lo harían llevando con ellos una tecnología nueva, ¿vale? Que era la tecnología del hierro. Estos pueblos, los pueblos del mar, van a dominar el arte del hierro. Mucho más duro, mucho más resistente, mucho mejor que las armas de bronce que utilizaban la mayoría de sus oponentes, ¿vale? Y estos pueblos del mar se van a lanzar a la conquista y al pillaje por todo el Mediterráneo oriental, ¿vale? Conocemos más, casi todo lo que conocemos de los pueblos del mar viene por las crónicas, por los documentos recibidos de los egipcios. Y de hecho van a ser ellos los que nos van a dar los nombres por los que actualmente conocemos a las diferentes tribus, vamos a decirlo así, o grupos que formaron los pueblos del mar. La mayor parte, o donde se reprodujo el golpe más violento, fue en la región de Canaán, ¿vale? Allí los pueblos del mar, uno de los pueblos del mar, los Peleset, en egipcio, conocidos como Peleset, filisteos, que van a aparecer en la Biblia tropecientos millones de veces, se van a sentar van a conseguir asentarse en el sur de Canaán, van a conseguir esta vez conseguir tierras propias, ¿vale? Ya veremos de ellos. Y además no deja de ser curioso que se ha demostrado que estos filisteos, que los Peleset, tienen relación lingüística con los cretenses. Y además esto nos puede dar una idea, ojo, de dónde venía toda esta gente, ¿eh? De quiénes eran estos desplazados. Además, en la redacción de los pueblos del mar que hace en tiempos de Ramsés III los egipcios, aparece otro pueblo que se llaman los Tieker, o Jeker, que es literalmente los cretenses, ¿vale? Aparecen también los Denien y los Equesh, que se puede relacionar con Danaos o Aqueos, los nombres míticos de los micénicos, ¿vale? Van a aparecer los Sardanas y los Sequeyes, que se van a relacionar con los sardos, procedentes de Cerdeña, y los sículos de Sicilia, ¿vale? E incluso hay un grupo al que los egipcios van a llamar Teres, que se puede asociar o bien a los tirrenos, que serían antecesores de los etruscos, que veremos más adelante, o incluso de los troyanos. O sea, incluso los teres pudieran ser los troyanos. Con lo cual, lo que tenemos, más o menos, sumando bastantes historias, parece ser que estos pueblos del mar, más o menos, fueron los pueblos micénicos expulsados de sus tierras por la catástrofe que fuera ocurrido, recordaros de los dorios, que habíamos, la llegada de los dorios, por ejemplo, o los cambios climáticos, todo lo que habíamos cuando dimos fin a Micenas, ¿vale? De hecho, ojo, que ni el propio Peloponeso se libró de ser atacado por los pueblos del mar. Devastaron muchas ciudades y solo se libró la Acrópolis de Atenas, por ejemplo. Fue el único que aguantó el ataque de los pueblos del mar al Peloponeso, ¿vale? Eh, ¿Quién más sufrió el golpe de los pueblos del mar? Fue sin duda los hititas. El imperio hitita desaparece con ellos. Fue prácticamente arrasado. Todas sus ciudades, todas, fueron destruidas. Lo que conduce, pues eso, al fin del imperio hitita. Golpearon, como he dicho, muy fuerte en Canaán, pero hubo reinos que sobrevivieron. Las ciudades-estado fenicias, por ejemplo, de Sidón o Biblios, aguantaron, no cayeron ante el empuje de los fenicios, de los pueblos del mar. Tampoco lo hizo la ciudad de Carquemis, por ejemplo, es una ciudad hitita y mantendría un gobernador hitita, un nuevo rey, imitado a Carquemis, durante unos 200 años más aún, ¿vale? Y Egipto, pues bueno, pues Egipto se vio muy amenazado por los pueblos del mar. Egipto era la presencia más rica del Mediterráneo, por lo tanto atrajo la atención de muchos de estos pueblos. Pero bueno, también era el más poderoso y consiguió ir rechazando a estos pueblos del mar, consiguió mantener su independencia, evitando una situación que hubiera podido parecerse a la que ya vivieron con los Ixos, igual con esa experiencia con Ramsés III a la hora de hacer frente a los pueblos del mar, pero le costó caro. Para defender Egipto, Ramsés III tuvo que abandonar sus provincias orientales, como he dicho, donde se asentaron, por ejemplo, estos pueblos de estos Peyeset, ¿vale? Los protectorados de Canaán, y ya no volvería nunca a recuperarlos, ¿vale? Estas tierras serían entregadas aparte de los pueblos del mar para su asentamiento. Es decir, como esta gente lo que busca es
es nuevas zonas de donde vivir, nuevos territorios, pues Ramsés III lo que hace es dárselos. En vez de luchar contra ellos, los desvía hacia fuera de Egipto, hacia estas provincias limítrofes, ¿vale? Que además ya no corrían el peligro de ser amenazadas o de ser absorbidas por el Imperio hitita porque ya no existe. ¿Vale? Nos vemos los fenicios no, los pueblos del mar se cargan el Imperio hitita y va a ser Ramsés quien entregue estas tierras a los filisteos y otros tipos de pueblos, ¿vale? Pueblos del mar. Y esta ausencia de grandes poderes, de este surgimiento, va a ser lo que va a permitir, por ejemplo, que se vaya formando lo que va a ser el reino de Israel, de lo que hablaremos la semana que viene, ¿vale? Van a aparecer pues nuevos pueblos, nuevas civilizaciones o nuevas escisiones en la zona de Canaán, en Oriente Próximo, debido a eso, a la inserción brutal de los pueblos del mar, la retirada de Egipto y la destrucción de los hititas, ¿vale? Con Ramsés III se da por finalizada la acción de los pueblos del mar en el Mediterráneo. Ramsés III pintado y convertido de ahí para siempre en un gran rey guerrero, ¿vale? Aunque esta vida de rey guerrero, aunque esta fama no le hizo llevar una vida más tranquila. Ramsés III va a tener que enfrentarse posteriormente a varias conjuras dinásticas procedentes de su propia familia, ¿vale? Incluyendo a uno de sus hijos y una de sus esposas, que se aliaron para derrocarle, para matarle. No recuerdo si es pero creo que a hijo le hirvieron vivo, como respuesta por alzarse contra papá. ¿Vale? Así que, pero bueno, sabemos que esa en concreto, esa conjura, esa conspiración fue detenida, pero también sabemos que alguna tuvo éxito, porque la momia de Ramsés III se ha encontrado con la garganta cortada, es decir, que fue asesinado. Alguien tuvo éxito a la hora de acabar con Ramsés III y dio paso a Ramsés IV, que era otro de sus hijos. Y Ramsés IV a Ramsés V, y Ramsés V a Ramsés VI, y así hasta Ramsés XI. Y ninguno de ellos va a hacer nada importante. ¿Vale? Así que nada, con los pueblos de mar y el fin de los hititas y de la 20ª dinastía de Egipto, vamos a acabar el programa de hoy, que no se nos ha ido demasiado largo, tampoco hace falta estirar. Y la semana que viene, pues seguiremos hablando de la influencia de los pueblos del mar en Oriente, hablaremos de Israel, hablaremos de Egipto, por supuesto, hablaremos de Mesopotamia. No, de Egipto creo que no vamos a hablar. Que vamos a pausar un poquito Egipto. Vamos a hablar de Mesopotamia, de Asiria, de Babilonia. Vamos a hablar de Israel y vamos a hablar de China. De nuevo, volvemos a China. Y vamos a dar otro salto transatlántico para empezar a hablar de los primeros preincaicos. Vamos a hablar de Tiahuanaco. ¿Vale? En fin. Espero que os haya gustado. Pues cualquier cosa que queráis comentarnos lo hacéis aquí directamente o nos mandéis un mensajito en alguna de las redes sociales. No es que estamos echando mucho ojo, pero prometemos intentarlo. ¿Vale? Daos a la campanita, suscribiros, decidnos que like, compartirnos, difundir y nosotros vamos a seguir haciendo esto igual. ¿Vale? Y nada, pues nos vemos pronto. Chao.